están ahí, ven, son paralelas, van juntas. Y en ese caso a los pasajes estos se les llama paralelos porque hablan de lo mismo, registran el mismo asunto. Y en este caso vamos a leer en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, versículo 28. Dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron y dijeron: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaban ahí paciendo, o sea, comiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, es decir, no se le llama rebaño, por eso se le dice hato, ¿verdad? Pero es el equivalente a rebaño. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: vayan. Ellos salieron y se fueron a ese hato de cerdos. Y entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y se ahogaron. Los que los apacentaban huyeron. Llegando a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su territorio. Ahora busque Marcos capítulo 5, que vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. El pasaje paralelo a Mateo, lo vamos a leer. Y dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal de ese hombre, espíritu impuro. Y Jesús le preguntó: ¿y cómo te llamas? Respondió y le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Ahí había cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato le dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y a los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora vayamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Ahí busquemos el versículo 26, que dice que arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo.
no vestía ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Así que entró Jesús en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Siéntese, por favor. Tres relatos del mismo asunto, registrados por un apóstol, Mateo, por un asistente o escribiente, como se dice que llegó a ser Marcos, del apóstol Pedro, y por un investigador gentil, compañero de ministerio o parte del equipo ministerial del apóstol Pablo. Ese era Lucas. Y que nos presentan un cuadro muy, pero muy fuerte, si lo vemos despacio, si lo vemos al detalle. Un cuadro trágico, triste, lamentable, que nosotros el día de hoy de manera rápida y en cuestión de 5 minutos, nosotros quizá más de 7 minutos leímos, pero que si podemos detenernos los siguientes minutos, que tampoco será suficiente, pero por lo menos vamos a tratar de ver qué realmente pasaba y qué pasó en la tierra conocida como de los Gadarenos. Ese era un territorio llamado Gadara, y precisamente por eso a los que vivían ahí se les llamaba los Gadarenos. ¿Cómo se distinguía la gente de Gadara? Sin duda, tenían una forma particular de distinguirse, aparte de que vivían en esa tierra. De la misma manera como usted sabe que se distingue a algunas personas que visten todavía, si hablamos del vestuario, su vestido típico, su ropa típica del lugar, que son diferentes dependiendo de la parte del mundo. Pero también se distingue por el idioma que hablan, pero también se distingue muchas veces por su aspecto físico, porque hay diferencia de un lugar a otro lugar. Bueno, lo cierto es que en este caso estaba bastante sencillo, porque estaban en la región de los Gadarenos, en la región de Gadara. Sabemos que estaba a la orilla del mar de Galilea. Sabemos que el Señor Jesús estaba pasando de una orilla a la otra, había atravesado el mar
con sus discípulos. No tenemos información de que hubiera algún evento extraordinario programado para esa región. Obviamente, sabemos que Jesús jamás hizo algo si no tuviera un propósito, si no tuviera algo que fuera a hacer a donde tenía que ir. Pero detalles no tenemos más que solo que el Señor cruzó el mar, llegó al otro lugar y justo ahí, según el relato de Mateo, fueron 2 endemoniados. Según el relato de Marcos y de Lucas, registra lo de 1. Así que pudieron ser 2 tal como dice Mateo, pero en el relato de Marcos y de Lucas se enfoca más en lo que pasó con uno de ellos. Lo relevante de este asunto es todo lo que nosotros vemos en esta situación. Comencemos primero resaltando la importancia de la presencia del Hijo de Dios. Amén. Resaltamos fundamentalmente en esta reflexión la importancia de la presencia del Hijo de Dios, Aleluya. Jesucristo. Porque aunque el cuadro nos haga a nosotros ver la triste condición, tomémoslo así, del endemoniado o de los endemoniados, pero realmente lo que vale la pena apreciar en medio de cualquier situación no es el problema, no es la situación. Lo que tenemos que apreciar en cualquier circunstancia y donde quiera que estemos es la presencia, en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y sabemos que su presencia fue clave en ese momento, en esa ocasión, en ese lugar. Porque ese hombre, hablemoslo ahora de uno, el que resaltan Marcos y Lucas, pues la gente ya lo conocía. La gente ya sabía. La gente ya estaba acostumbrada. Ya era parte de la historia o del folclore, dicen algunos. Por ejemplo, allá de donde yo soy, ahí había por lo menos una señora que ya era parte del folclore, como así parte de que todo el mundo sabía que ella vivía por ahí. Era una señora que le decían la Miss Clara. Era una señora de tez morena y que andaba por todas las fincas, a veces con una vara, haciendo rayas en la tierra y hablando solita. Todo el mundo sabía quién era la Miss Clara. Y cuando la molestaban era agresiva, agarraba piedras y le tiraba al que fuera cuando la molestaban. Todo el mundo la tenía pues como una persona que tenía problemas mentales. Le digo, en ese entonces yo era niño, yo no sabía, pues yo decía también, ella está loca. ¿Quién sabe? Si no, realmente ella, en lugar de estar loca, también estaba endemoniada, como en el caso de este hombre. Lo que le quiero decir es que en cada lugar siempre hay gente que tiene algún tipo de problema como ese y que se vuelve parte del cuadro, ya todo el mundo sabe. Así que este hombre estaba ahí y todo el mundo estaba, digamos, acostumbrado a verlo. ¿Dónde? Pues en el cementerio y los alrededores. Dice que esa era su casa. ¿Y qué? ¿No tenía papá? ¿No tenía mamá? Sin duda que sí. Pero ¿por qué razón no estaba en su casa? ¿Por qué razón no estaba con la mamá, con el papá? ¿O por qué razón el papá y la mamá no estaban con él? ¿Será que no lo querían? Indudablemente todo papá, toda mamá quiere a sus hijos. Pero algo había pasado con este muchacho que le hizo irse de su casa a vivir al cementerio. Y que le hizo dejar la protección y el cuidado de su papá y de su mamá para estar solito y vivir al aire libre. Y no solo eso,
sino hacerse daño. Triste y lamentable su caso. Algunas personas lo habían querido ayudar. ¿Cómo lo habían querido ayudar? Lo habían querido ayudar queriendo llevarlo a la fuerza a un lugar seguro. ¿Cómo sabemos? Porque el relato dice que lo habían querido amarrar. Lo amarraron con cadenas. Y cuando dice grillo se refiere a esas cosas que ahora son más modernas, ¿verdad? Las que usan los policías para que la gente ponga sus manos, ¿verdad? A nadie le gusta que llegue un policía y le diga, ponga sus manos así, por favor, o póngalas aquí, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan eso. Y por supuesto nosotros tenemos que cuidar, nunca dar lugar a que un policía nos diga, ponga sus manitas, porque no, eso no está bien, ¿verdad? Aunque lo diga con una sonrisa y con agrado, nadie va a estar contento de que le pongan esas cosas. Se les dicen grilletes, otros les dicen esposas, pero la palabra que la podemos entender mejor es eso, grilletes, que se relaciona con los grillos. Eso es lo mismo, solo que en aquel entonces no eran de ese tipo, eran más rudimentarias, ¿verdad? Pero hacían lo mismo, es decir, sujetaban las manos de la persona y también habían para los pies. Entonces hacían que la persona no pudiera mover las manos, hacían que la persona no pudiera mover los pies. Bueno, a este muchacho trataron de ayudarlo. Cualquiera podría decir que mala esa gente, cómo lo están encadenando. No es que fueran malos, es que no tenían otra forma de ayudarlo. Y ellos pensaban que de esa manera podían ayudarlo. Pero ¿qué pasaba? Usted leyó el relato conmigo y dice que rompía las cadenas y rompía los grilletes. Y se volvía a soltar y se volvía a ir. Así que después de varias veces, sin duda que lo hizo, ya nadie le prestó atención y lo dejaron que viviera en el cementerio. ¿Qué comía? A saber. Probablemente alguna gente compasiva le llevaba a dejar algo de lejos, algo de comer. Pues porque le tenían miedo y porque siempre andaba gritando y lamentando en el sepulcro. ¿Qué le pasaba a esa persona? Usted leyó conmigo que lo que le pasaba es que estaba poseído de demonios. Algunas personas dicen que la palabra poseer no es la mejor. Dicen que estaba influido por demonios. Miren, la palabra no es la que importa, lo que importa es lo que estaba pasando con él, que realmente él no tenía dominio de sí mismo. Quien lo dominaba eran los demonios. Era él, pero en él estaban los demonios. En algún momento se dice que era uno, pero en otro momento se dice que eran varios y que eran un montón. Dije, estamos contando esto para ver la triste condición de este hombre y que al parecer no era un par de semanas que llevaba viviendo así. No dice la Biblia cuánto tiempo, pero al parecer ya era mucho tiempo que vivía así. Y la gente sin duda le tenía miedo. No se acercaban a él no se acercaba a la gente. Estaba condenado a vivir así hasta que se muriera. Pero llegó Jesús. Pero apareció Jesús. Aleluya. Pero arribó a la otra orilla Jesús. Y por alguna razón, Jesús fue cerca del cementerio o al cementerio. El relato que usted y yo leímos en los 3 pasajes nos dice que ese individuo salió al encuentro del Señor. No nos dice todos los detalles, cómo fue que empezó ese encuentro, cómo fue que empezó ese cuadro. No nos da todos los detalles, pero sí nos da algunas expresiones que nos dan idea. Sabemos que salió al encuentro, sabemos que cayó de rodillas y sabemos que habló. También sabemos que Jesús le habló. En el relato dice que Jesús le ordenaba al demonio que saliera de ese
hombre. Eso es lo que entendemos. Y que ante la orden del Señor, los demonios hablaron. No hay, como digo otra vez, evidencia o relato de cómo había sido antes, si los demonios habían hablado antes, pero ante la presencia del Señor se manifestaron. Probablemente lo tenían como un loco, pero cuando llegó Jesús se dieron cuenta que no era cualquier locura, no era que tuviera problemas mentales, era que tenía problemas espirituales, estaba dominado por un demonio y al final eran un montón. Pero digo de nuevo, aunque hemos hablado bastante de la condición de ese hombre, lo importante es lo que pasa en este momento. Cae postrado, se arrodilla, y los que hablan no es el hombre, hablan los demonios. Y los demonios son los que le hablan a Jesús y le dicen: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Esas declaraciones son bien interesantes y también son bien informativas. Aunque son palabras del demonio, pero en la presencia del Señor, indudablemente estaban diciendo la verdad. ¿Por qué dije eso? Porque el diablo es padre de mentira y no crea usted todo lo que los demonios dicen. Pero en la presencia de Jesús, indudablemente, y lo que dice concuerda con el resto de la verdad bíblica. Cuando dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Primero lo identifica por su nombre, Jesús, y luego lo identifica por su relación con Dios, el Hijo del Dios Altísimo. Y luego revela lo que Jesús va a hacer, lo que Dios va a hacer con los demonios. Dice: viniste a atormentarnos antes de tiempo. No es que estuviera fuera de tiempo, sino que a lo mejor ellos planeaban quedarse más tiempo ahí, o ya saben del tormento que les espera y que la presencia de Jesús se los recordó o se los manifestó. El asunto es que hablaron, los demonios se manifestaron y en ningún momento se opusieron a Jesús. En ningún momento le dijeron: nosotros no nos vamos de aquí. Mire, tenemos que reconocer que en muchas ocasiones a nosotros, los que ministramos, muchas veces los demonios se atreven a decirnos: yo no me voy. Pero realmente, a la presencia del Señor, no dijo eso el demonio. Solamente como que se angustió de la presencia del Señor, como que se preocupó de la presencia del Señor. Y como que ya sabía que tenía que obedecer lo que Jesús le estaba diciendo, porque Jesús le estaba ordenando al demonio que saliera de esa persona. Y ante la orden de Jesús, pues no hay otra que obedecer. Amén. Solo déjeme decirle que, Aleluya. déjeme decirle que tenemos que ser honestos. Y tristemente, los demonios sí obedecen, y tristemente muchos de nosotros no obedecemos. ¿Quién lo dice? Jesús. Va. Y como que no es con nosotros, ¿verdad? Los demonios no. ¿Lo dice Jesús? Bueno, pues ni modo, tenemos que salir. Y le piden un favor. No sé cómo decir esto, porque si se saca de contexto puede tenerse una
una idea equivocada y hasta podrían algunos hacer una doctrina torcida si lo sacan de contexto, pero de todas maneras se lo voy a decir. Es una de las pocas veces que Jesús le concede un deseo a un demonio. Le digo otra vez, si se saca de contexto, esto no cabe en la doctrina bíblica. Decir que Dios escuche la oración del demonio y que Dios le diga, vaya, está bueno pues. Eso no es regular, no es normal en la doctrina bíblica. Lo normal es que nosotros, los hijos de Dios, le hablemos al Señor, le solicitemos algo y que Él nos lo conceda. Eso es lo usual. Y la Biblia abunda en fundamentación para que nosotros nos acerquemos a Dios con confianza y le pidamos. Y dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, para nosotros hay, ¿qué tanto? Pero curiosamente, en este caso, un demonio o un montón de demonios le hacen una petición a Jesús. Dije una de las pocas porque no es la única. También lo encontramos en el caso de Job y también lo encontramos en el caso de Pedro. Cuando el diablo mismo hace una solicitud y se le concede. Ahora yo no sé si decirle esto a manera de reflexión para usted y para mí. De nuevo le digo, no lo voy a sacar de contexto, sino tomemos lo que nos pueda servir ahora. Si por lo menos de manera ocasional el diablo le ha hecho peticiones a Dios y Dios le ha concedido, ¿qué tal si nosotros, como hijos, nos atrevemos a hacerles peticiones al Señor? Amén. Obviamente, peticiones que tengan sentido, ¿verdad? Porque casi siempre nuestras peticiones son de cuestión material, de orden material. Señor, dame el mejor trabajo. Señor, dame el mejor carro. Señor, quiero tener mucho dinero. Señor, quiero viajar por todo el mundo. Y pues sin duda el Señor puede, porque tiene y puede conceder eso. Pero ¿qué tal otras peticiones que son más relevantes, más importantes? Señor, derrama sobre mí espíritu de gracia, espíritu de oración, que a mí me guste orar y ayunar y buscar tu presencia, que no esté ahí arrugando la cara cada vez que me toca que ir al culto. ¿Por qué no pedir algo así? Amén, aleluya. Que no me cueste levantarme, que me levante con gozo. Aleluya, ya voy para la iglesia. ¿Por qué no pedir algo así? Amén, aleluya. Bueno, los endemoniados, los demonios no tenían otra cosa, porque el Señor les dijo, se tienen que ir. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Al abismo. Hay un lugar específico donde los demonios son enviados, por lo visto. Y dijeron, no, todavía no, todavía no. Y vieron unos cerdos y le dicen al Señor, si nos vas a echar o no, no si nos vas a echar, ¿verdad? De plano que los iba a echar. Danos permiso que nos vayamos a los cerdos. Y el Señor les dice, vayan. Y allá van. Aquí hay una verdad que también le digo, se puede sacar de contexto y lo puede malinterpretar, pero de todas maneras hay un mensaje ahí. ¿Sabe qué vino a mi mente y a mi corazón? Siempre, siempre en Dios hay una enorme diferencia. Más bien, no se puede comparar entre el valor que tiene un ser humano y el valor que tienen los animales. Perdone usted si... No, mejor no le digo que perdone, ¿verdad? Si usted muchas veces le tiene igual o más amor a un animal que a una persona, está equivocado. Y por el camino que vamos, dentro de poco, los animales van a ser más importantes que las personas. Tanto que mucha gente prefiere tener un animal como compañero que una persona. ¿Tener hijos? No, mejor tengo un animal.
Le dije, se puede sacar de contexto, pero de todas maneras tiene una verdad. ¿Cuántos chicharrones iban a salir de esos cerdos, verdad? ¿Cuánto asado se pudo haber hecho? Obviamente usted tiene que recordar que en los judíos, en el pueblo judío, los cerdos eran basura, por decirlo así. Es decir, ellos tenían prohibido, y lo tienen todavía, comer el cerdo. Así que, en ese sentido, culturalmente, no se estaba perdiendo nada. Pero costaban dinero, porque si estaban ahí, los estaban cuidando, es porque tenían un valor monetario. ¿Y sabe qué es lo más triste? Usted lo leyó conmigo. Una vez que el endemoniado fue liberado, que los demonios se les concedió su deseo de irse a los cerdos, y que los cerdos, pues, ahí sí se fueron por el despeñadero, dice, ha de haber sido una cosa así bien alta, y cayeron al agua y se ahogaron, del golpe y del agua se ahogaron. Los que los cuidaban, los trabajadores, se fueron a avisar a los dueños, sin duda, a la cooperativa Cerdos RL. ¿Y qué pasó con la gente? Vinieron para confirmar, ¿será cierto o nos estarán cuenteando estos muchachos? Y fueron y vieron el cuadro. Definitivamente fueron a ver los cerdos allá flotando. Y después miran al hombre que ya era parte del folclore, todavía sin duda, con el cabello largo, con las uñas largas, pero ya no andaba gritando, ya no andaba haciéndose daño. Estaba sanito, tranquilo, pero no estaba solo. Estaba a los pies de alguien que a lo mejor algunos de ellos habían oído hablar de él, pero fueron a conocerlo ahí. Amén. A los pies de Jesús. Aleluya. Cristo vive. Qué triste la condición de la gente, porque una vez que vieron a Jesús, solamente lo vieron. Usted leyó conmigo, en los 3 pasajes dice lo mismo. ¿Qué le dijeron? Mucho gusto, bienvenido, ¿ya te vas? No le dijeron ya te vas, ni le dijeron bienvenido. Solamente se dieron cuenta quién era y lo que había hecho, y le dijeron, por favor, vete de aquí. El pasaje dice que les entró temor, pero usted sabe que el temor que proviene de Dios es el temor para ya no hacer cosas malas, pero no el temor para que la presencia del Señor se vaya. Si en algún momento a usted le entra algo por lo cual usted no quiere orar, usted quiere alejarse de las cosas del Señor, tenga cuidado, porque eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. La presencia del Señor Jesús sigue siendo crucial en nuestra vida, fundamental. Ya sea que estemos en peligro de desastres naturales, como lo vimos el domingo pasado en medio de la tormenta y la tempestad en el mar, o que se esté asediado por huestes espirituales, como fue este hombre, o aún poseído, la presencia del Señor es crucial. No solamente nos da seguridad, pero también nos liberta. Amén. Nos liberta. Aleluya. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, es lo que dice la Escritura. Los demonios se tienen que manifestar y se tienen que ir. Cualquier ser humano que esté agobiado por una fuerza espiritual demoníaca tiene la esperanza de
que con la presencia del Señor puede experimentar liberación. Tristemente hay mucha gente que valora más lo material que lo espiritual. Y déjeme decirle que si en algún lugar, en alguna ocasión, Jesús no es bien recibido y no es bienvenido, pues Él tampoco se queda. ¿Se recuerda aquella aldea de los samaritanos? Dos casos. Primero, donde la mujer conversó con él y después llegaron un montón de samaritanos para hablar con él, para confirmar si de veras él era el Mesías. Y cuando se dieron cuenta quién era, le dijeron, quédate con nosotros. Y se quedó 2 días, se quedó con ellos. Pero otra aldea de los samaritanos, cuando el Señor iba, no lo recibieron. Y 2 de los discípulos dijeron, Señor, espérate, ¿por qué no nos facultanos? No más que pidamos que caiga fuego del cielo y que se queme toda esa comunidad. No lo quisieron recibir tampoco. ¿Y entró Jesús a como fuera? No. Siguió de largo. Déjeme decirle que la presencia del Señor es crucial, es fundamental para nosotros y para todos los seres humanos. Aleluya. Él trae liberación del pecado, trae liberación de los demonios. Amén. Él trae liberación de lo que sea que nos esté atando a nosotros, pero necesitamos darle lugar. Aleluya. Si nosotros somos de la gente que no hace sentir al Señor bienvenido, pues su presencia no va a estar ahí. Ahora la pregunta es, ¿y cómo nosotros sabemos que el Señor es bienvenido? Porque una cosa es decirle bienvenido y otra cosa es que se sienta bienvenido. ¿Ha llegado usted a algún lugar en donde le dicen bienvenido, pero ni atención le prestan? Por ahí dicen ni coco le ponen, ¿verdad? Y bienvenido, pero usted ahí mira que para allá y para acá y todos platican y usted ahí ¿se siente bienvenido? No. Le dijeron bienvenido, el rótulo puede estar ahí, pero usted mira la actitud de la gente y dice, no, aquí no soy bienvenido, con permiso. Y en la primera ocasión usted se va y ni cuenta se da. Puede ser que de repente cuando vean que, hey, ¿y por qué te vas? Ay, ¿por qué? Aunque me hayan dicho bienvenido, aquí no soy bienvenido. Recuerde que esto lo estamos diciendo por la presencia del Señor Jesús en nuestra vida. Que dicho sea de paso, le corresponde al Espíritu Santo representar a Jesús en nuestro corazón. Dice que Él ha venido a habitar a nuestro corazón y nos ha constituido en templo y morada suya. Y tenemos que reconocer que el Espíritu Santo va a permanecer en nuestro corazón lo más que se pueda. Y a nosotros se nos recomienda que no lo contristemos, que le demos libertad, que de verdad hagamos sentir, por decirlo así, al Espíritu Santo que es bienvenido en nuestra vida. ¿Quiere ponerse de pie? Y ciertamente este pasaje es un pasaje clave en ministerio de liberación, para echar fuera demonios, porque ese es el punto, uno de los puntos básicos. Pero lo que Dios puso en mi corazón es que lo veamos como una lección de apreciar la presencia del Señor y de que el Señor tenga el lugar que le corresponde en nuestra vida.